Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Beverly Monroy, directora del área de cooperación de Senacid. Como todos sabemos, los que hemos estado siguiendo el webinar, pues sabemos de que los desastres nos pueden afectar a cualquier comunidad, y para eso debemos de tener conocimiento para poder prevenir y así proteger. Es por esto que se dio inicio a toda esta serie de webinars denominado Ordenamiento Territorial, Prevención y Mitigación de Desastres Naturales y Provocados. Hoy abordaremos el tema de volcanes y terremotos. En estos momentos se deja en el uso de la palabra a la licenciada Ana María Cal, ministra consejera y encargada de negocios de la Embajada de Guatemala en Chile. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para la Embajada de Guatemala en Chile es un gusto darles la bienvenida y un gusto también poder participar en este webinar organizado por Senacid sobre ordenamiento territorial, prevención y mitigación de desastres, y particularmente en la jornada de hoy, en la que se contará con una exposición en materia de terremotos y volcanes, la cual se hace posible gracias a la colaboración de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior de Chile, ONEMI, la que se constituye en el organismo técnico responsable de coordinar los recursos dispuestos para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural o provocados. Quiero patentizar mi agradecimiento a las autoridades de ONEMI y particularmente al señor Rodrigo Ortiz, subdirector de gestión de riesgo, por su disposición de compartir las valiosas experiencias registradas en Chile en el tema que hoy nos convoca y que estamos seguros se transformarán en instrumentos de apoyo a la labor que desempeñan las instituciones guatemaltecas responsables de estas materias. Esta colaboración es una muestra más de que Chile ha sido a través del tiempo un importante socio de cooperación para Guatemala en áreas tan variadas e importantes como es el caso de la prevención y mitigación de desastres, conscientes del hecho que tanto Guatemala como Chile comparten un rasgo distintivo, y es que ambos países, por su geografía y características, están expuestos de forma permanente a una gran cantidad de amenazas de origen natural, tales como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, entre otras. Es por ello que quiero destacar la importancia de actividades como esta, que nos permiten capitalizar experiencias y compartir las lecciones aprendidas por Chile para impulsar guías de políticas, estrategias de acciones prioritarias para reducir los efectos de las amenazas naturales. Sabemos que no podemos evitar este tipo de desastres, pero sí podemos prepararnos con una mayor capacidad para enfrentarlos y tomar decisiones informadas que nos permitan reducir su impacto y minimizar las pérdidas, sobre todo las pérdidas humanas. Concluyo esta breve intervención reiterando nuestro agradecimiento a ONEMI por su intervención y expresar nuestro reconocimiento a Senacid y también a la Cancillería de Guatemala por este valioso espacio que nos permite un intercambio de conocimientos y experiencias exitosas que, sin duda, serán una contribución para mejorar estándares e intercambiar buenas prácticas a favor de la seguridad de nuestra población en eventos naturales adversos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ana. A continuación, quisiera que todos los participantes pudieran encender sus cámaras para tomar la respectiva fotografía. Estamos. Más. Perfecto, muchas gracias.
Para abordar el tema de volcanes y terremotos nos acompaña el ingeniero Rodrigo Ortiz, de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. Rodrigo Ortiz es ingeniero politécnico militar en Sistemas de Defensa de la Academia Politécnica Militar del Ejército de Chile, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Diego Portales y máster en Administración Internacional de la empresa de la Escuela de Organizaciones Industriales de Madrid. Fue rector de la Academia Politécnica Militar, institución de educación superior formadora de los ingenieros para el sector de defensa. Se desempeñó como jefe del proyecto de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Servicio Nacional de Geología y Minería para materializar el monitoreo en tiempo real de los 43 volcanes más peligrosos de Chile. También fue asesor en temas de gestión, diseño organizacional y gestión del riesgo de desastres en la Contraloría del Ejército y en el Comando de Apoyo a la Fuerza. Fue asesor del Instituto Panamericano de Historia y Geografía del organismo de la OEA con sede en México, en la línea de gestión del riesgo de desastres. Desarrolló en el Ministerio de Energía una metodología para elaborar un plan nacional de gestión de riesgo de desastres en el sector de energía. Fue jefe del proyecto de reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundaciones en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina como Chile y Ecuador. Y actualmente es subdirector de gestión de riesgo de la ONEMI. Dejamos en el uso de la palabra al ingeniero Ortiz. Muchas gracias, la señora Ana, y muchas gracias, Evelyn, por la presentación. Voy a pedir, voy a compartir pantalla. Si no puedo, me deben dar los poderes para poder compartir pantalla. Para poder compartir la presentación. Ahorita le... ¿Ah? Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. Coordina una serie de otros organismos para poder enfrentar los desastres o lo que ocurre en este país. Pero también me voy a referir en forma particular, muy sucintamente, porque hay gente más especialista que yo, sobre todo los técnicos, sobre la Red Sismológica Nacional, sobre el CENAGEOMIN, que a mí me tocó desarrollar el proyecto que voy a mostrar en este momento, o cómo lo hace el CENAGEOMIN para monitoreo de volcanes. Y también voy a hablar un poco sobre el Sistema Nacional de Alerta de Maremoto, porque aquí hay tres cosas que, al menos terremotos y tsunamis, normalmente vienen acompañados en Chile. Así que voy a contarles más que todo un relato o un cuento de cómo hemos ido avanzando desde ciertos momentos de la historia, especialmente del 2010 en adelante, y un terremoto 8.8 y tsunami que hubo aquí en Chile, de cómo hemos ido construyendo en conjunto con las comunidades, en conjunto con el país, en todos los ámbitos que lo que es la reducción de riesgo de desastres nos indica, o los marcos internacionales nos indica, para poder crecer o para poder formar o desarrollar resiliencia en los países. Primero que todo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirle que, en definitiva, cuando uno mira terremotos y volcanes en esta lámina, que es lo que está con rojo, que es la barrita que están con rojo, uno ve que desde 1980 hacia adelante no ha habido mucha variabilidad en relación a la cantidad, a cómo se han ido manifestando. No hay crecimiento. Los crecimientos están en eventos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, y eso es lo que nos va a tener con problemas a futuro, especialmente, bueno, todo lo relacionado con el cambio climático. Por lo tanto, a eso es lo que tenemos que nosotros abocarnos también, pensando que lo que son terremotos y volcanes para nosotros, para Chile, va a ser el desde, y de ahí para arriba vamos a tener que enfrentar sequía, bueno, olas de calor con temas de incendios forestales, remociones en masa, llámese aluviones, inundaciones y cosas que no solamente a nosotros, sino que al resto del mundo todo esto
por el tema del cambio climático. También en otro estudio en relación a la amenaza global, lo que indica que cuál es el panorama para los próximos 10 años, indica que la principal amenaza que vamos a tener desde el punto de vista de probabilidad y el mayor impacto que vamos a tener todos tiene que ver con la falla de la acción climática. El tema del cambio climático nos va a pegar muy fuerte y también lo que es el clima extremo, y también abajo siempre van a estar los desastres de origen natural, están siempre, pero son lo que más viene hacia adelante, son este tipo de cosas que vamos a tener que enfrentar, y para eso tenemos que tener nosotros una estructura, una organización del Estado que nos permita enfrentar estos riesgos que ahora ya no son riesgos independientes, nunca han sido, pero hoy día se está tomando muy en cuenta lo que son los riesgos sistémicos. Y es bien difícil tratar de enfrentar riesgos sistémicos, es decir, que parten con una amenaza y terminan en un desastre alimentario, parten con una inundación, terminan en una migración masiva, con una estructura o estructuras de gobierno que están, muchas partes están fragmentados y no sistematizados. A veces es difícil, pero lo que la naturaleza nos convoca es que tenemos que trabajar en estos temas de sistematizar también las estructuras de manera de poder hacer frente a los riesgos sistémicos. Nosotros somos uno de los países que cumple 7 de los 9 criterios de mayor vulnerabilidad en el tema de cambio climático o de lo que va a ocurrir en el mundo, por lo tanto estamos extremadamente preocupados con todo lo que está pasando y lo que sigue pasando en Chile, porque insisto que tenemos un desde, que son los terremotos, volcanes y tsunamis, y de ahí se han ido incrementando otro tipo de amenazas, otro tipo de desastres que tiene que ver obviamente nuevamente con el cambio climático. Dentro del escenario chileno, lo que está acá son las amenazas de todo tipo. Nosotros lo que no tenemos son huracanes. Ojalá que no lleguen acá, no, pero hemos tenido de todo, de todo. Lo que cualquier amenaza está aquí en Chile. La mayoría de las amenazas están aquí en Chile. Y esto tiene que ver también desde el punto de vista de los volcanes y desde el punto de vista de los terremotos en un contexto geofísico. El 54% de la población y el 12,4% de su superficie está expuesta, la superficie chilena, a 3 o más amenazas. Y también en un estudio desde el año 1980 hasta el 2011 se logró concluir de que Chile había invertido o gastado, mejor dicho, el 1,2% del PIB anual durante esa cantidad de años producto de terremotos y tsunamis. El 1,2% del PIB hoy día podríamos asimilarlo, podríamos decir algo así como 2.800, 3.000 millones de dólares anuales. Y eso es como consecuencia de terremotos y tsunamis. Nosotros estamos en esta parte del mundo, pertenecemos al cinturón de fuego, aquí se produce la mayor sismicidad, la mayor cantidad de sismos y la mayor cantidad de volcanes están aquí, no están en otra parte. Nosotros estamos exactamente al frente de Japón, Australia, en lo que se llama el cinturón de fuego. La problemática, por qué ocurre lo que nos ocurre, es porque hay dos placas que están una metiéndose debajo de la otra, que es la placa de Nazca, que se produce un efecto físico de subducción en la placa sudamericana, y eso es lo que causa los terremotos y los volcanes. Esto que está aquí es una clásica figura. Ahí está Chile con su cordillera de la costa, que es la más antigua, y más atrás la cordillera de los Andes, que es donde están los volcanes en toda la cordillera de Arica hasta aproximadamente Coyhaique, que es bastante al sur, habiendo una zona donde no existen volcanes, que es entre Copiapó y Santiago, son aproximadamente 800 kilómetros, donde no existen volcanes. El resto hacia Arica, que es la frontera norte, y hacia Punta Arenas, en realidad los volcanes llegan, hoy día los reconocidos, hasta Coyhaique, y hay otros que son submarinos que están en el sector de Punta Arenas, y hay otros que están también en la Antártica, pero esos todavía están en estudio de qué tipo, si están activos o inactivos. Un volcán se declara que está activo cuando al menos ha tenido erupción los últimos 10.000 años, al menos una erupción en los últimos 10 años. En Chile existe más de 2.000 volcanes, pero activos hoy día se tiene contabilizado cerca de 95, y lo que es el Cernajomí, que lo vamos a ver un poco más al final, monitorea en tiempo real aproximadamente 45.
Otro problema que nos generan los terremotos, esto ya son los terremotos, tiene que ver con los tsunamis. Normalmente nuestra relación con Japón es que nosotros le mandamos tsunami y ellos nos mandan otro tsunami de vuelta. Estamos en este tema. A nosotros nos afectan los terremotos de campo lejano, nos afectan, y por eso que también ahí está el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada con su Sistema Nacional de Alerta de Maremoto, que nos avisa qué es lo que está ocurriendo. Bueno, esto es lo que ha ocurrido hasta el año 2019, son todos estos los eventos que nosotros hemos tenido, solamente para que ustedes vean la recurrencia que existe entre terremotos, incendios forestales, erupciones volcánicas, aluviones, bueno, de todo. Esto es lo que tenemos que enfrentar nosotros como Oficina Nacional de Emergencia y sufrir el país, obviamente. Veamos este tema. ¿Cómo se gestiona el riesgo de desastre en Chile? Entendemos que este es el ciclo del riesgo. Este ciclo del riesgo parte donde quiera partir, digamos, pero en definitiva uno puede decir que lo primero tiene que ver con prevención, mitigación, después viene la respuesta, viene la rehabilitación y la reconstrucción, y sobre todo eso nosotros tenemos que hacer, y esto es para ir incorporando la función que tiene la ONEMI, tenemos que hacer coordinación o tenemos que hacer gestión. Cada una de esas etapas nosotros tenemos que incorporar lo que es el ciclo de la gestión, es decir, debemos planificar la preparación, la mitigación, la respuesta, debemos organizarla, tenemos que tener estructuras que den cuenta de cómo vamos a reaccionar, tenemos que dirigirlo y tenemos que controlar. Es decir, esto cuando se habla de gestión de riesgo de desastre, es en definitiva cómo el ciclo de la gestión es capaz de apoyar en cada una de las partes del ciclo del riesgo con este tema administrativo que tiene que ver con planificar, organizar, dirigir y controlar. Por eso que se dice que un desastre es un riesgo mal gestionado, y los únicos que pueden gestionar un riesgo es el Estado, son las personas, son las organizaciones competentes para poder hacer eso. Primero que todo, para poder muy rápidamente ir contextualizando el tema, aquí está lo que es el riesgo. El riesgo es una función de probabilidades, es la probabilidad de la amenaza, es la probabilidad que existe una amenaza y que cause daño, y obviamente para que eso se dé tiene que haber algún área de exposición, o sea, personas que están expuestas a esa amenaza y que son vulnerables. Por lo tanto, así se dibuja como una función, y lo que nosotros tenemos que aprender es convivir con la amenaza, disminuir la vulnerabilidad y evitar la exposición. Eso sería lo ideal, porque no ocurriría nada si eso se cumpliera, o ocurriría muy poco. Para eso existe la gestión nuevamente, este tema que ya lo acabo de tocar, y el cambio climático lo que hace es catalizar las amenazas meteorológicas, hidrometeorológicas y climatológicas. Cataliza, las aumenta en este caso. Una explicación muy sencilla, lo que tenemos acá es un tsunami, y ahí hay gente, hay una población. Cuando nosotros vemos que el riesgo es una función que tiene que ver con la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, bueno, pero ¿cómo bajo el riesgo? Bueno, el riesgo lo tengo que bajar de alguna manera lo que es con la vulnerabilidad, afectando la vulnerabilidad. En algunos casos puedo afectar la amenaza cuando son desastres de tipo trópico, pero es muy poco lo que mueve la aguja para que el riesgo sea menor. Por lo tanto, veamos el tema de la vulnerabilidad. ¿Cómo yo soy capaz de disminuir la vulnerabilidad para que el riesgo se disminuya? Bueno, en este mismo ejemplo, ustedes han visto que atrás apareció una torre, esto es muy usado en Japón especialmente, y lo que hace es que esa torre se llama capacidad. Porque esas personas, cuando venga el tsunami, van a poder huir y van a poder subir a la torre, y esa capacidad significa que el riesgo de esa comunidad es menor que si no tuviera la torre. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que gestionar? ¿Qué es lo que tengo que coordinar? ¿Qué es lo que tengo que integrar? Son aquellas capacidades que tienen los estados, tanto públicas, privados y de la sociedad civil organizada, que existen, y yo las gestiono de una manera que me permitan a mí reducir el riesgo de desastre en todo el ciclo del riesgo visto anteriormente. El tema es un concepto de capacidad, y cuando yo sumo las capacidades que tiene un Estado, que tiene una comunidad, es lo que se habla de resiliencia también. Entonces, ahí está la clave, está como el tema es cómo yo genero esas capacidades, cómo yo educo a las personas para que tengan más capacidades, cómo tengo capacidades tecnológicas, capacidades de comunicación, capacidades logísticas, capacidades de ordenamiento territorial,
capacidades financieras, minimizo la vulnerabilidad social, cómo el Estado se preocupa de entregar mayores capacidades para poder gestionarlas y reducir el riesgo de desastre. No es un tema de una problemática o de un criterio o de un factor, es un problema multifactorial, por lo tanto hay que enfrentarlo de esa manera. La problemática está siempre dada principalmente por la vulnerabilidad, porque el terremoto está ahí y no tenemos nada que hacer con el terremoto. Nosotros vivimos en zona de riesgo, el tema es cómo nosotros gestionamos la reducción de ese riesgo a través de la integración y coordinación de capacidades, desarrollo, integración y coordinación de capacidades. En el caso chileno, lo que dice nuestra normativa es que nosotros desde hace bastante tiempo lo que hacemos es, mire, tome esas capacidades, intégrenlas en los distintos niveles de la estructura política administrativa del Estado, a nivel comunal, provincial, regional y nacional, y ocupe una estructura orgánica que es la que está a la izquierda, donde dice, mire, hay un ONEMI nacional, hay un ONEMI regional, hay un encargado de emergencia en la municipalidad, y en todas esas partes tiene que haber unos ciertos comités que se preocupan, el Comité de Protección Civil, que se preocupa de lo que es el ANTE, la prevención, y el Comité de Operaciones de Emergencia cuando ocurre el desastre, cómo vamos a reaccionar. Eso es lo que dice, y además fundado en dos principios, que es el apoyo mutuo, es decir, a nivel comunal ayúdense todos ustedes con las capacidades, porque estamos hablando de capacidades ya, y si les faltan capacidades, se lo piden los niveles superiores para que le vayan aportando capacidades. Y ese es el principio de escalabilidad o uso adecuado o uso escalonado de los recursos, que son los dos principios importantes de cómo funciona en Chile el sistema. Eso viene de hace mucho tiempo. Pero yo le dije que le iba a contar un relato de cómo habíamos ido avanzando, no de lo que había, porque esto es lo que se suponía que esto tenía que funcionar. La Oficina Nacional de Emergencia es la encargada de coordinar y de hacerse cargo de todo este tema que yo he hablado anteriormente. La misión de la ONEMI, que es de la misión de una ley del año 74, que ahí dice que debemos planificar, coordinar, ejecutar, debemos coordinar todas las actividades de cualquier otro organismo público o privado. O sea, decía que es más o menos lo que yo expliqué anteriormente, y nos entregó un marco de referencia, que es un Plan Nacional de Protección Civil, que dice, mire, sabe que cómo tiene que usted actuar en cada una de las partes del ciclo, de las fases del ciclo del riesgo, hágalo como yo lo digo aquí en este marco normativo, y le va a ir medianamente bien si usted lo cumple. Quiero marcar algunos puntos de inflexión en nuestra historia, y porque de aquí voy a partir mi relato en relación a cómo hemos ido avanzando. El año 1928 hubo un terremoto 8.3 en Talca, que obligó a cambiar lo que es la ley, se pone en marcha lo que es la Ley de Ordenanza General de Construcción y Urbanización. O sea, un tema importante era, dice, mire, cada vez que tiembla en este país se nos cae todo. Por lo tanto, hubo una norma, y esa norma creo que es una de las mejores del mundo, porque lo que se hace es incorporar una capacidad a la construcción de manera que soporte terremotos de cierta magnitud hacia arriba, o desde arriba hacia abajo. Y eso es lo que a nosotros nos ha ayudado tremendamente en terremotos, porque nosotros tenemos terremotos, nosotros con un terremoto 7, sí, que aunque no lo crean, no nos alteramos. Nosotros nos alteramos cuando van de 7.5, 7.6, 8, 8.2, 8.3. Recién empezamos a pararnos para decir, bueno, parece que hay que arrancar, hay que ponerse en zona segura. Nosotros tenemos terremotos muy, muy grandes que en otras partes del mundo no entienden cómo nosotros con un terremoto 7, 7.5 no nos alteramos ni nos movemos de donde estemos sentados y seguimos tomando café y seguimos haciendo lo mismo. Es por la cantidad, por la magnitud de los terremotos que hemos tenido. Nosotros tenemos el récord mundial con un 9.5 en Valdivia en 1960, tenemos el 8.8 el año del 2010 en Copquecura, tenemos terremotos muy, muy, muy grandes. Bueno, pero esa sola capacidad que se incorporó a la construcción hace que nosotros, los chilenos, vivamos seguros dentro de los edificios, porque esa norma permite, que es una capacidad, ese es el concepto de capacidad, permite que el edificio no se desplome sobre nosotros, el edificio va a quedar fracturado, pero resulta que va a salvar a las personas. Solamente esa modificación hizo que nosotros viviéramos medianamente seguros. Obviamente también se asusta, pero no se nos van a caer los edificios de encima. Y posteriormente, el 2010, ¿qué quieren que les diga? El 2010 no estábamos preparados,
principalmente no estábamos preparados para ese terremoto que fue más o menos aproximadamente de unos 800 kilómetros, que afectó un poco más, creo, 8.8, magnitud 8.8 en el sector del sur, la novena, ¿cómo se llama? En la octava región, novena región. Bueno, fueron varias regiones que afectaron, pero principalmente Copquecura está ahí, donde estaba el epicentro, hubo 521 fallecidos y 25 desaparecidos, y un daño millonario, 30.000 millones de dólares aproximadamente fueron los daños producidos con ese terremoto. Pero hay algo curioso, no curioso, sino que importante. Vino una delegación de las Naciones Unidas a ver qué es lo que había pasado con Chile, por qué había ocurrido lo que había ocurrido, nosotros ya habíamos firmado el marco de acción de Hyogo. Y el marco de acción de Hyogo decía, mire, para que usted no tenga problemas con los terremotos, o por lo menos los resista de mejor manera, cumpla esto que está aquí. Y ellos nos controlaron y nos hicieron un checklist de las recomendaciones de lo que debíamos haber hecho, porque nosotros lo habíamos firmado el 2005 y esto fue el 2010, y resulta que terminado eso, ellos emiten 75 recomendaciones donde nos dicen que estábamos no muy bien, estábamos bastante mal, y dice, en síntesis, esas 75 recomendaciones dice, mire, institucionalidad precaria, falta de normativa sistémica en torno a la gestión de riesgo de desastre, falta de integración y preparación del Sistema Nacional de Protección Civil, falta de conocimiento del riesgo, deficientes capacidades operativas y la alerta temprana de ONEMI y organismos técnicos. Es decir, había que crear un nuevo sistema de gestión del riesgo de desastre. Eso fue lo que dijo las Naciones Unidas. Bueno, y en eso nos pusimos en marcha. Yo lo que les quiero mostrar, de que en definitiva lo que hemos ido haciendo es un tema conceptual, esto que está aquí, 2010 hasta el 2030. Uno dice, bueno, ¿dónde estábamos posicionados el año 2010? Muy abajo, muy abajo. ¿Y a dónde queremos llegar en el 2030? Muy arriba, es decir, mejorar, esto es conceptual, pero ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo tenemos que superar la contingencia, mejorar los sistemas de comunicaciones, mejorar los sistemas logísticos, mejorar los sistemas organizativos. Todo lo que había fallado en el momento había que superarlo. Posteriormente decía, bueno, ahora vamos a sistematicemos, ya que nos dijeron que no podíamos no habíamos sistematizado. Sistematicemos este sistema. ¿Qué significa sistematizar? Oye, unámonos con los otros, hagamos protocolos, hagamos planes, hagamos normas que nos digan qué tenemos que hacer nosotros y qué es lo que hace el resto, para posteriormente empezar a generar capacidades. Esto está así solamente por una manera visual, pero comprenderán que cada uno de esos cuadros están traslapados y no es una cosa que haya terminado uno para que empiece el otro, sino que hemos ido desarrollando diferentes actividades y generando capacidades para poder llegar a tener lo que hoy día tenemos y que paso a mostrar. Primero que todo nos preocupamos de que esta es la estructura que nos ha querido servir para la coordinación de este sistema, de todos estos organismos técnicos, organismos técnicos y no técnicos que habían capacidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, organicémonos de acuerdo al ciclo del riesgo. Nosotros tenemos que coordinar a nivel nacional, existe un director, existe un core del negocio que tiene que ver con la prevención y preparación, por ahí pasa el ciclo de riesgo, y otro de la respuesta. Pero no podíamos dejar de lado lo que era la estrategia de desarrollo, por lo tanto hay una organización específica dedicada a esa estrategia de desarrollo, no solamente del ONEMI, sino que del sistema. Y ese está entregado a la subdirección nacional, que es lo que ustedes ven ahí, más las otras subdirecciones que están en lo que yo ya les dije. Y en cada una de las direcciones regionales también tenía que crearse algo similar para poder hacer prevención, preparación y tener respuesta. Por lo tanto, se crean las estructuras orgánicas que permiten esta coordinación para tener un buen desempeño en la medida que fuimos avanzando en el tiempo. Comprenderán que hemos seguido teniendo terremotos sobre magnitud 8, erupciones volcánicas y todas las amenazas que les dije desde el 2010 en adelante. Esto no se detuvo para que nosotros nos ordenáramos, sino que esto siguió funcionando. Una de las cosas importantes es que teníamos que potenciar la gobernanza. Y la gobernanza, nosotros le dijimos, bueno, potenciemos la gobernanza de acuerdo a las normas y a los estándares internacionales, que ahí está el de Sendai, que ahí están las agendas que ustedes ven, que están ahí, la agenda para el desarrollo sostenible, hábitat, etcétera, que están ahí. Bueno, incorporemos todo eso, porque todo tiene que ver con la reducción de riesgo de desastre, por lo tanto, incorporémoslo en nuestra propia normativa. Y lo que hace es crear
a sugerencia de lo que es el marco de Sendai, lo que es la Plataforma Nacional. La Plataforma Nacional es un organismo de gobernanza muy interesante, que son aproximadamente más de 190 organizaciones públicas privadas, y que a través de esas organizaciones públicas privadas, donde está representado el Estado y los privados, se han desarrollado una serie de iniciativas con tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de planificación. De ahí se emitió la primera política nacional y la segunda política nacional, el primer plan estratégico del Sistema Nacional de Protección Civil y el segundo plan estratégico al 2030 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta plataforma hoy día nos ayuda mucho en tener diferentes mesas temáticas, mesas específicas. La mesa que tiene que ver con el patrimonio, cómo protegemos el patrimonio en caso de desastre, la mesa de movilidad humana, mesa de educación, mesa de, perdón, me estoy leyendo porque no me la sé toda de memoria, la mesa laboral, cómo protegemos las empresas que trabajan, cómo protegen a sus trabajadores en caso que ocurra algún terremoto o algún desastre, la mesa de recuperación sostenible, en fin. Cada una de esas mesas tiene expertos que tienen objetivos por cumplir y se hace a través de la coordinación, obviamente, de ONEMI. Dentro del nivel del tema de la gobernanza nos faltaba algo, porque nosotros tenemos hoy día una política nacional para la reducción del riesgo de desastre, que es la segunda política que se aprueba, pero nos faltaba algo. Yo quiero darle a ustedes, es la primera exposición que hago donde voy a dar una noticia. La ley del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que fue presentada en el 2011, está solo con un artículo pendiente de 50 y tantos artículos, solamente un artículo. Y eso está hoy día en una comisión mixta en el Congreso, que hoy día sí va a haber para solucionar, que es un párrafo que no debe tener más de 20 líneas, entre paréntesis. Y con eso nosotros tendríamos la ley, lo que es una muy buena noticia porque esto fortalece este tema de la gobernanza. Y lo fortalece en demasía, lo fortalece mucho, porque le da el nivel que corresponde para poder efectuar la labor que nosotros tenemos que hacer. De oficina nosotros pasamos a hacer servicio, que es un rango superior, va a ser el servicio que se va a preocupar de la gestión del riesgo de desastre. Por lo tanto, estamos muy contentos con lo que se nos viene para adelante y también es un tremendo desafío porque ahora la ley es bastante, tiene mucho más peso que lo que teníamos. También teníamos una ley, pero no tenía mucho peso. Esta sí está todo incorporado de lo que hemos ido haciendo nosotros durante estos años. Por lo tanto, pasa a ser también obligatorio para todos los organismos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que se va a llamar ahora. Así que muy contento. Bueno, ¿se acuerda que nos quedamos aquí en algún momento? Aquí empiezo a contarle que esto decía, mire, ustedes tienen que hacer esto, las capacidades las tienen que integrar, ocupen el sistema, la estructura política administrativa del Estado, desde la comuna hasta la nacional, y para gestionar el riesgo de desastre, qué sé yo, lo que no resultó el 2010 claramente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, para gestionar y para integrar un sistema, lo que hay que hacer son planificaciones. Nosotros hemos construido, estamos en construcción en realidad, pero ya llevamos gran cantidad de construidos, de planificaciones integradas en los diferentes niveles. Tenemos por un lado lo que es la planificación del desarrollo de capacidad, o sea, la reducción del riesgo de desastre en los diferentes niveles, y por el otro el empleo de las capacidades, que son los planes de emergencia. Lo que dice abajo, que son los planes sectoriales, son los planes de los ministerios, todos los ministerios van a tener que hacer y realizar sus propios planes para ver cómo apoyan la reducción de riesgo de desastre. Es decir, por ejemplo, tenemos que hacer piscinas decantadores en una comuna. Bueno, eso no lo puede hacer la comuna, no lo puede hacer la municipalidad, lo tendrá que hacer el Estado, desde los organismos sectoriales que van a incorporar lo que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastre en los territorios. ¿Por qué? Porque la ley hoy día lo está obligando. ¿El pino es un árbol? No. Primo. Pri. Vino ayer. Ah. Ahí está. Ah, bueno.
Ya, ahí sí de nuevo. ¿Qué? ¿Me habían silenciado? ¿Me escuchan ahora o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, siguiendo con la presentación, otra cosa que nosotros hemos avanzado muchísimo es en la cultura preventiva y de resiliencia de la población. Entendemos que no todo es respuesta. Nosotros tenemos que reducir el riesgo de desastre anticipadamente para que el desastre sea menor. Eso es algo, hay que invertir para mitigar, de manera que los desastres sean cada vez más pequeños. Y tenemos que trabajar mucho con la comunidad. Y eso es lo que hemos hecho nosotros desde el 2000, desde estas 75 recomendaciones hacia adelante. Y tenemos nosotros una academia que nos permite capacitar al sistema, a la gente, a las personas del sistema, y nos permite capacitar a las comunidades. Diferentes temáticas, muchísimas temáticas, escenarios de riesgo, conocimiento básico de qué es lo que es gestión de riesgo de desastre, pero tenemos un plan, un currículum que va creciendo en la medida que las personas van aprendiendo, y estamos haciendo muchos cursos durante los diferentes años que hemos estado trabajando, y tenemos una muy buena llegada y somos fundamentales hoy día en la capacitación hacia la comunidad y en la capacitación hacia el sistema. Le enseñamos a las personas a cómo reconocer sus riesgos, vamos a las familias, vamos a los barrios, para que les enseñamos a decir, mire, examine su territorio, reconozca su amenaza, qué vulnerabilidad tiene, qué recursos va a contar usted para poder enfrentarlo, recursos, estoy hablando de capacidades, identifíquelo y elabore un plan para que usted reaccione en la medida que cuando ocurra el desastre. Tenemos cursos comunitarios equipos comunitarios de respuesta a emergencia. Juntamos grupos de vecinos, y esos grupos de vecinos nosotros les enseñamos a cómo organizarse, a cómo hacer la primera atención de primeros auxilios, a cómo utilizar, cómo aprender a usar los extintores, en fin, pero con una comunidad organizada, es decir, de 15 personas, de 20 personas, nosotros creamos los primeros respondedores ante una emergencia, que son ellos mismos. Es decir, en los barrios, en las comunas, normalmente en ahí es donde son las personas las que tienen que reaccionar antes de la llegada del Estado. También hemos evacuado la cantidad que es ahí, más de 12 millones de personas. Hemos hecho simulacros de evacuaciones en cuanto a erupción volcánica, remoción en masa, simulacros de tsunami, simulacros en el sector de educación, y además hemos puesto en aprieto a las autoridades, a los comités de operaciones de emergencia, haciendo simulaciones con escenarios supuestos, y los hemos entrenado para que ellos tomen decisiones en condiciones adversas. Otra cosa importante, yo estoy haciendo una cosa que es bastante sintética, hay muchas cosas que van a quedar afuera, pero me estoy viendo lo más importante. Fíjese que hay un tema importante que lo consideran las Naciones Unidas, que se llama los factores subyacentes del riesgo, que son aquellos procesos físicos como sociales que contribuyen, impulsan, conducen o determinan de forma importante la construcción, creación o existencia de condiciones de riesgo o de desastre en la sociedad. Mire, estas son las cosas que no nos permiten avanzar en el territorio, dado que por la mala manipulación del territorio, el mal ordenamiento territorial, el no cumplimiento del ordenamiento territorial, las condiciones sociales son aquellas cosas que no permiten avanzar a las comunidades para reducir el riesgo de desastre y para crear resiliencia. ONEMI desarrolló una metodología para poder identificar y atacar esos factores subyacentes del riesgo que están en nuestras comunidades, en las 345 comunas del país. Y lo que hace es mediante un método, el método es el método analítico jerárquico, que asigna ponderaciones, no voy a explicar el método en este momento, pero agrupamos todos los criterios hacia abajo, que son en total, son 41 variables, son 55 variables, desde las 4 dimensiones, 10 factores subyacentes, 36 variables y 5 subvariables. Los agrupamos alrededor del ordenamiento territorial, condiciones socioeconómicas y demográficas, cambio climático, gobernanza, y dijimos, mire, midamos esto, vamos a los territorios, digámosle a ellos mismos que nos digan cómo están, le pasamos una metodología específica, y eso nos dio un índice, y ese índice nos indica
¿qué comuna es más vulnerable que la otra? Y hemos podido rankear desde la comuna más vulnerable hasta la menos vulnerable dentro de las 345 comunas que tiene el país. Y además hemos identificado cuáles son aquellas cosas que tienen que atacarse a través de una planificación en reducción de riesgos y una incorporación de los presupuestos para que a través de eso puedan decir, mire, yo soy la más vulnerable y ahora quiero ser menos vulnerable, por lo tanto tengo que invertir en esto. Tenemos un índice que nos discrimina las 345 comunas. Así se ve el país, esta es parte del país, rojo que es muy vulnerable obviamente, verde que es menos vulnerable, y dice aquí están todas las comunas, los numeritos que están ahí, los nombres que no se ven, son los nombres de las diferentes comunas del país, donde tienen un índice específico de un índice comunal del factor subyacente del riesgo, pero además tienen índices por cada una de las dimensiones que yo mencioné anteriormente, de las 4 dimensiones. En este caso es lo nacional y al lado está ordenamiento territorial. Sobre ese tema se está trabajando en el sentido que ya se midieron y ahora son las comunas a las cuales las vamos a incentivar y ahora con la ley a obligar a tener que incorporar en sus planes de desarrollo territorial lo que es los factores subyacentes del riesgo para ir mejorando y creando resiliencia. Paso ahora a tener una lámina para mostrarle y tratar de explicarle cómo hablamos de lo preventivo y cómo hemos ido creciendo con lo preventivo y ahora les quiero mostrar cómo hemos ido creciendo con lo operativo, cómo hemos ido integrando y cómo hemos ido sistematizando lo que nos dijeron en el 2010 o las cosas que nos dijo las Naciones Unidas. Lo que tienen acá es el sistema de alerta temprana. Y es un sistema porque está conformado por varias organizaciones. Al lado izquierdo está el sistema de monitoreo de amenazas. Y eso está formado por los organismos técnicos, donde está el Centro Sismológico Nacional, que ya voy a hablar un poco de él, el CHOA, que es el que ve el tema de los maremotos, el CERNAGEOMIN, que tiene que ver con los volcanes, CONAS, que tiene que ver con incendios forestales, la Dirección General de Agua, con inundaciones, lo mismo que la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección Meteorológica de Chile, y también tenemos unos sistemas de monitoreo que son los informantes Mercalli, que son personas que nos avisan a nosotros cuál es la percepción que ellos han tenido con respecto a algún sismo que va a producir en el país. Esa información 24/7 en todo el país, tenemos nosotros lo que son los centros de alerta temprana, esa información se traspasa a los centros de alerta temprana que lo maneja la ONEMI y ahí entran al sistema de procesamiento de la información. Y en ese sistema de procesamiento de la información se forman mesas técnicas, se forman los comités de operaciones de emergencia, tenemos visores donde nos permiten ver, tenemos un visor que nos permite ver, que es un sistema de información geográfico, con diferentes capas que nos permite ver esa amenaza del volcán, qué cosa está expuesta a esa amenaza del volcán, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las rutas de evacuación, cómo lo vamos a hacer, cuántas capacidades disponemos, todo eso entra en ese sistema de procesamiento de la información y sale de ahí para ya sea alertar a la población o sencillamente seguir traqueando la amenaza, seguir viendo qué es lo que está ocurriendo. Cuando se le alerta a la población, nosotros tenemos los sistemas, tenemos diversos tipos de sistemas que el 2010 obviamente no teníamos, pero tenemos integrado primero que todo lo básico. Alarma, lo que son ambulancias, bomberos y carabineros, son la policía, que tienen manera de alertar a través de sus sirenas. Tenemos sirenas en diferentes regiones del país, que nos permite también alertar a la población en caso de un tsunami. Hoy día estamos en un proyecto muy interesante que se supone que vamos a tener sirenas en todo el país. Me parece que es un tema, una inversión bastante grande, que se está haciendo, es un proyecto que lo está manejando también acá la ONEMI, para completar todo el borde costero, pero hay algo que es extremadamente importante, que es el sistema de alerta de emergencia que llega directamente a los celulares y le dice, mire, usted tiene que evacuar por tsunami, por probable tsunami, pero evacúe el borde costero. En definitiva se le dice, vaya a zona segura. Eso es extremadamente importante. Hoy día tenemos una gran cantidad de celulares, casi la mayoría de los celulares del país son compatibles con lo que es el alerta, con el sistema de alerta de emergencia, y así es como nosotros reaccionamos para dar alerta a la población, además, por cierto, de todo lo que son las redes sociales. Para que no se nos caiga la comunicación, como ocurrió en el 2010, tenemos un sistema de telecomunicaciones redundante, tanto desde el punto de vista terrenal como desde el espacio, porque tenemos también
vía internet, tenemos satelital, tenemos telefonía satelital, tenemos radios VHF, tenemos un sinnúmero de sistemas de telecomunicaciones que son redundantes, se cae uno pero existe el otro. Todo eso nosotros lo hemos ido desarrollando desde el año 2010 hacia adelante, estamos muy contentos, hemos ido en cada uno de los temas que nos planteamos, desde la gobernanza, estos temas que tiene que ver con fierros, con cosas concretas que hemos construido. Por lo tanto, si hoy día vinieran los de las Naciones Unidas, creo que tendrían las 75 recomendaciones bastante cumplidas. Finalmente, lo que les prometí, voy a hablar muy poco de esto, pero les voy a decir cómo, porque esto, para poder avanzar como ONEMI, para poder hacer lo que tenemos que hacer, los organismos de monitoreo también tenían que avanzar. Y vamos a conversar un poco sobre esto. Este es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que depende del Sennachermin. Yo fui jefe de este proyecto, por lo tanto lo conozco un poco. Me tocó adquirir exactamente ese observatorio que está ahí en la ciudad de Temuco y construir todo eso que está ahí. El observatorio lo que hace es monitorear en tiempo real los 45 volcanes más peligrosos del país. Tiene una densidad de equipamiento diferente de acuerdo a la peligrosidad y a una asignación de un índice que lo hacen los vulcanólogos para decir hay que ponerle más instrumentos que este otro. Por eso que tiene amarillo, naranja, verde, o amarillo, perdón, rojo, naranja y amarillo, donde se clasifican los volcanes para poder ver ese índice y cuánto es la cantidad instrumental que se le incorporó. Desde el 1 al 45, el 1 es más peligroso que el 45. Tiene una serie de elementos para poder determinar por qué es así. Ahí están los que están monitoreados, y los que están con plomo obviamente no están monitoreados, pero esto es todo Chile, hasta ahí hay volcanes. ¿Qué tipo de instrumento tienen? Esto fue desarrollado, no ha sido desarrollado desde el 2010, ellos comenzaron en el 2009, después de una erupción muy grande en Chaitén, donde no teníamos ninguna posibilidad de haber adelantado a lo que ocurrió. Hubo que hacer una evacuación del pueblo completo de Chaitén, fue una cosa bastante complicada, y a partir de ese momento se empezó a generar lo que es la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que es la que les estoy mostrando con todos esos sensores. Aquí se mide lo que son la sismicidad, por eso que hay acelerógrafo, hay sismógrafo, hay un espectrómetro de gases que analiza lo que son los gases, la salida de gas, cuando empiezan los vulcanólogos entienden cuando hay posibilidad de que venga una erupción, hay cámaras infrarrojo, hay sensores de posicionamiento, de deslizamiento de tierra, y también hay algo que no está acá que tiene que ver con análisis sobre las aguas. Hay analizadores químicos que ven cuando empieza a aumentar la cantidad de azufre, significa que podría pasar algo, y ellos van elevando la alerta en la medida que van viendo cuando están monitoreando en tiempo real, 24/7, en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que está en la ciudad de Temuco. Todo este avance es extraordinario porque se conecta con nosotros y nosotros somos capaces. La primera vez que se puso en práctica esta fue por ahí por el año 2011, por la erupción del Cordón Caulle, que es por el sur, donde se avisó con 2 semanas de anticipación que iba a venir una erupción inminente. Y esto es gracias a lo que se había hasta en ese tiempo. Con lo poco que se había hecho, ya fuimos capaces de poder alertar a ONEMI para que ONEMI tomara todas las acciones desde el punto de vista de la protección civil. Aquí esto va acompañado también con los famosos mapas de peligro. Este es el peligro del volcán Jackson. Los colores indican dónde hay más peligro, tanto de caída de roca, lava. Lo más importante son las caídas de roca que pueden salir por el volcán, y porque debajo normalmente de estas manchas hay población. Lo mismo este es el de Villarrica, aquí hay varias ciudades que están ahí aledañas a los lagos que se verían afectados. Este es el peor escenario, siempre el mapa de peligro muestra el peor escenario, entre paréntesis. Bueno, Sennachermin ha desarrollado todo eso y nosotros lo tenemos cargado en nuestro visor porque nos interesa saber cuánta gente está expuesta, qué infraestructura crítica está expuesta y cómo vamos a reaccionar en caso de que el volcán Villarrica se decida a tener una erupción. El Centro Sismológico Nacional. El Centro Sismológico Nacional tiene que ver con los terremotos, pertenece a la Universidad de Chile
Y esta es la Red Sismológica Nacional, que está compuesta por 297 acelerógrafos, importante para todo lo que tiene que ver con el tema de construcciones, 128 GNSS, son los GPS, y banda ancha, que son 108, son los sismómetros, que tienen una función muy similar a los acelerógrafos, pero tienen otra banda de frecuencia que al final hace que todo este sistema en Chile esté repartido de manera de tener una muy buena información con respecto al terremoto o a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esto está 100% ligado a lo que son los tsunamis. Entonces, para nosotros es muy importante tener la información del Centro Sismológico Nacional para que se la entregue rápidamente el CHOA y para que nos diga a nosotros qué es lo que va a ocurrir. Si ustedes miran acá, el 2012, en entregar la información para encontrar el epicentro y la magnitud se demoraban 20 a 30 minutos. Hoy día, antes de los 5 minutos incluso, nosotros tenemos la información preliminar de dónde fue el epicentro y cuánto fue la magnitud. Eso es extremadamente importante y se debe a todo el avance tecnológico que ha hecho el Centro Sismológico Nacional, con la creación también 24/7 de un centro sismológico que está monitoreando permanentemente lo que está ocurriendo con el tema de los terremotos. Con esa información, ahora nos vamos al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA, donde son ellos los que tienen una parte de lo que se llama, ellos administran el Sistema Nacional de Alerta de Maremoto, y en este caso es el SNAM, donde ellos también han densificado el mar con diferentes instrumentos que les permiten monitorear lo que son los movimientos de las mareas, el alza del mar, producto de ya sea marejadas o producto de tsunami, tanto de campo cercano como de campo lejano, porque acuérdense que nosotros recibimos tsunamis desde Japón y de otras partes de Asia principalmente, y han puesto instrumentos en distintas partes del país, tanto en el norte como en el sur, para monitorear el avance de estos probables tsunamis. A su vez, hay una serie de instrumentos que ellos han desarrollado, pero también ellos hacen lo que son las cartas de inundación. Cartas de inundación que nos indican a nosotros cuáles son los lugares inseguros, cuánta gente hay expuesta que podría ser inundada y qué acciones debemos tomar nosotros como protección civil en caso que ellos avisen que viene un tsunami o hay algo que puede ocurrir en relación al monitoreo de los efectos en el mar. ¿Algún ejemplo? Esto es con respecto al evento del 16 de septiembre de 2015, que fue un terremoto en Coquimbo. La hora del sismo fue la 19:54 y la primera información que ellos recibieron y que nos informaron a nosotros fue a las 19:58, que fue la primera, que fue del Alaska Tsunami Warning Center, porque ahora están todos los organismos internacionales integrados, y el primero que llegue, si es mayor que 7, ellos inmediatamente avisan a la ONEMI por la probabilidad, con un documento que dice probabilidad de tsunami, y eso hace que nosotros reaccionemos rápidamente. Es decir, si se dan cuenta, fueron 4 minutos, y aquí nosotros, como estamos tan cerca del borde costero que nos pueden afectar, si hay un terremoto en Chile, nosotros tenemos muy poco tiempo para arrancar. Por lo tanto, algo que se demoraba demasiado, hoy día con todo este avance tecnológico se demora muy poco en poder reaccionar desde el punto de vista de la protección civil. Después nos preocuparemos del resultado final, porque si se dan cuenta aquí comenzó con un 7.2 y al final lo que fue un 8.4, que fue bastante mayor. Pero nosotros como protocolo que hemos creado durante todos estos años, sobre 7, normalmente el CHOA nos indica que debemos evacuar. Y ahí se activa todo lo que mostré anteriormente para avisarle a la población a través del sistema de alerta de emergencia, a través de las redes sociales y a través de todas las alertas o alarmas de la policía, de carabineros, que tiene que arrancar a zona segura a las personas que viven en borde costero, el borde costero que ha sido afectado. Finalmente, en la última parte, con respecto al sistema nacional de alerta de maremoto, el CHOA ha desarrollado un sistema que hoy día se puede evacuar por bloques.
no es antiguamente, antes de esto, antes de 2015, cuando se había un tsunami, se avisaba que podía venir un tsunami, había que evacuar casi todo Chile. Y era una cosa bastante compleja, porque había que decir de Arica a Punta Arenas hay que evacuar. Hoy día se evacúa de acuerdo al sector donde este modelo que existe acá, donde se separa Chile en 21 bloques, dice evacúe el bloque 23, perdón, el bloque 19 o el bloque 15. Es decir, mucho más focalizado el sistema de evacuación que hoy día el CHOA nos permite, nos ayuda a nosotros para poder dar la alerta y evacuar a la población. En fin, creo que hemos cumplido, creo que con la ley que viene nos va a ayudar muchísimo, tenemos muchos desafíos por delante, tenemos una metodología de cómo hemos llegado hasta acá, tenemos una organización sistémica que nos permite reaccionar con otros organismos de manera sinérgica. Por lo tanto, es lo que yo les quería mostrar en esta rápida exposición. Quedaron muchos temas afuera, pero quedo atento por si acaso hay alguna pregunta. Muchas gracias por la invitación. Eso es lo que les tenía que mostrar a ustedes. Voy a Muchas dejar de gracias. compartir. Eso, ya. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Para el espacio de preguntas y respuestas al experto, contamos con el apoyo de la ingeniera geóloga Carla Quinillo, de Conred, quien posteriormente estará realizando una contextualización de Guatemala en el tema. Buenas tardes a todos. Mucho gusto, muchas gracias, Rodrigo, por su intervención. Ha sido bastante gratificante para nosotros porque nos puede servir, ¿verdad?, como experiencia, tomar el caso de ustedes, de cómo han manejado y cómo han gestionado la gestión de riesgo, ¿verdad?, en su país. Ha sido bastante interesante. Esperamos que todos los compañeros acá presentes pues hayan podido tomar ese aprendiz de usted. Vamos a ver y pasar con las preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, acá tenemos la pregunta de Leonel Galán. Él quisiera abordar, ¿verdad?, que es la nueva ley política de gestión de riesgo de desastre en Chile. ¿Cómo abordarán este sistema de alerta multiamenaza? Y le manda saludos. Bien, lo que hace la ley es recoger todo lo que hemos nosotros ido desarrollando y colocarlo en el marco legal de una política pública. Por lo tanto, la ley lo que hace ahora es decir, mire, todo lo que ha ido construyendo el ONEMI, a partir de este momento, todas las organizaciones que pertenecen a este sistema, es obligación que cumplan lo que dice la ley y lo que el ONEMI va a coordinar en virtud de esa ley. Nosotros teníamos un problema anterior a esto, de que teníamos un plan nacional de protección civil, este marco de referencia, pero era más indicativo que obligatorio, no obligado. Hoy día, cuando se le va a decir a una comuna que tiene que hacer su plan, no es voluntario, es obligatorio porque tiene que tenerlo, porque la ley lo exige. Por lo tanto, la ley lo que hace es darnos la fortaleza de una política pública donde hay contralorías y fiscalizadores que están viendo que esa ley se cumpla tal cual lo dispone. Entonces, esa es la fortaleza que tiene, pero no está innovando en cosas distintas a las que nosotros ya habíamos construido. Tomó todo lo que había construido, se incorporó en la ley y ahora pasa a tener esa fortaleza legal. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta del señor Jorge Pacheco. Pregunta que cómo han logrado ese cambio de cultura para que la ley sea obligatoria en Chile. Bueno, eso, el primero que todo, el cambio de cultura es un tema que
que toma bastante tiempo, pero cuando uno sabe cuál es el diagnóstico inicial, también podría aventurarse a decir cuáles son las cosas que hay que cambiar. Y la verdad que nosotros no sé si estamos a medio camino, un cuarto de camino o un 70% del camino, pero con mucho esfuerzo, a partir del 2010 en adelante hemos ido concienciando a la comunidad y a las personas de lo importante que es tener en cuenta lo que es el tema de la reducción de riesgo de desastres. Nosotros hemos capacitado a las comunidades, pero más importante es concienciar a las autoridades. Y en la medida que que el sistema ha ido funcionando de buena manera, las autoridades se han dado cuenta de la fortaleza que tiene tener un gestión de riesgo, un sistema de gestión de riesgo de desastre bastante eficiente. ¿Por qué? Porque no hay ningún país que quiera desarrollarse o que pueda desarrollarse sin tener en cuenta lo que es la reducción del riesgo de desastre. Cada vez cuando uno hace un desarrollo genera riesgo y estos inducen a los desastres. Por lo tanto, tiene que quedar incorporado dentro de los planes de ordenamiento territorial el cómo yo me voy a desarrollar teniendo en cuenta a la vista lo que es la reducción del riesgo de desastre. ¿Cómo lo hemos logrado? Lo que hemos logrado ha sido con mucho esfuerzo y ser bastante perseverante en nuestro mensaje. Y además, no hay cosa mejor que para que las autoridades y las personas se convenzan, es que hemos tratado de ser casi infalibles y tener el mínimo de errores y demostrar que efectivamente con lo que nosotros hemos ido construyendo es de utilidad hacia la población, tanto en la respuesta como en la prevención. Falta todavía bastante con el tema de la prevención, pero es un tema que no tenemos mucho tiempo porque el avance del cambio climático nos va a traer a la realidad cosas que son bastante complejas desde el punto de vista de los desastres y nosotros tenemos que ir preparando. Por eso que la ley nos va a ayudar muchísimo a obligar a aquellos que son bastante renuentes y sobre todo a poder convencer a las autoridades de que ya este tema no es voluntario, sino que es parte del desarrollo país y es obligatorio. Por lo tanto, eso es lo que hemos hecho, no nada más que trabajando de buena manera y siendo perseverantes. Muy bien, acá tenemos otra serie de preguntas. Voy a leerle otra. Además de la identificación, dice, y estudio y monitoreo de la amenaza, ¿cómo se aborda el componente social o vulnerabilidad social que es parte del riesgo de desastre? El tema de la vulnerabilidad social no es un punto que solamente deba ser abordado desde la perspectiva de la ONEMI. Nosotros tenemos un Ministerio de Desarrollo Social donde tiene que ir de la mano. Ellos tienen su propio planificación en relación a ir mejorando lo que es la vulnerabilidad social y tienen políticas públicas que están asociados a lo que estoy diciendo en este momento. Pero entendemos nosotros que en la medida de que exista gente vulnerable por un problema social que va a vivir en aquellas partes donde hay amenazas debajo de un volcán, en las quebradas, es un tema que el país tiene que ir solucionando con las políticas sociales que está desarrollando el Ministerio del Medio Ambiente, y no solamente no es un problema de un gobierno particular, sino que es un problema de Estado. Por lo tanto, el tema de la vulnerabilidad social, créame, como en todas partes del mundo, es un tema de largo aliento. Yo me esperaría que fuera de mediano aliento, pero hoy día en Chile, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de migrantes que han llegado por distintos motivos. Se han generado campamentos que están en zonas de riesgo, en zonas de remociones en masa, de caídas de roca, y ese es un tema que hay una organización, en este caso en el Ministerio de la Vivienda, que está viendo cómo ir sacando a las personas que están en estos campamentos precarios y llevarlos a zonas seguras. Pero no es un tema que solamente, este es un cruce de políticas públicas que van a permitir que esa vulnerabilidad social se pueda ir disminuyendo en el transcurso del tiempo. No es exclusivamente un tema del ONEMI, nosotros ponemos el warning, decimos, mire, esto es lo que está ocurriendo, este tema tiene que solucionarse por A, B, C y D motivo, el cambio climático,
las remociones en masa van a aumentar, aquí hay mucha gente expuesta, tome las medidas rápidamente para que esto no ocurra. Así que eso es. Es multifactorial el problema y es multifactorial la solución. Muchas gracias. Acá siguiendo con las preguntas, tenemos otra. Preguntan que cuál de todos los sistemas de alerta temprana mencionados han sido de mayor éxito. Sin duda el sistema de alerta de emergencia a los celulares, que hay un proyecto que esperamos concretar en el menor tiempo posible. Obviamente no estoy hablando de este año, pero que ese sistema de alerta de emergencia también pueda ir directo a la telefonía y a la televisión. Sin duda que el sistema de alerta de emergencia ha sido un éxito rotundo, ha tenido muchos beneficios y ha salvado muchas vidas. Cuando uno dice ha tenido éxito es porque ha salvado vidas. Así es. Y en relación a esta también tenemos otra pregunta que dice que si en caso de que se vaya la energía eléctrica, ¿qué otro medio se podría utilizar en caso de que en ese momento existiera un desastre? A ver, perdón, que no hubiera energía eléctrica, ¿dónde? ¿En la ONEMI? En la zona. ¿En la casa en toda la zona. Me imagino que es que si se va la energía eléctrica en una zona por completo, ¿qué medio o qué otro medio se podría utilizar, ¿verdad? En caso de un desastre. A ver, primero que todo, lo más importante es que tenemos que mantener nosotros como Oficina Nacional de Emergencia el día de mañana servicio, lo que se llama la continuidad operacional. Lo que no nos puede pasar a nosotros es que estemos desconectados. Primero que todo, nosotros tenemos que estar permanentemente conectados, y si suponemos de que la energía se fue en todas partes, los que vamos a estar iluminados va a ser la Oficina Nacional de Emergencia. Cuando nosotros no tenemos posibilidad, supongamos que no tenemos la posibilidad de alertar a través de celulares, existe los protocolos con ambulancias, bomberos, con carabineros, para ir dando la alerta a través de todos los medios que dispongan, tanto sirenas, con altoparlante, en fin. Siempre existe una alternativa que no es mejor que la original, pero siempre existe una alternativa para que nosotros seamos capaces de dar la alerta, incluso en las peores condiciones. Lo importante es que nosotros, que somos los que coordinamos la respuesta, no nos quedemos sin esos medios para poder transmitir o para poder coordinar, porque ahí sí que estaríamos en el peor de los mundos, y por eso que hemos tomado todas las medidas para tener sistemas redundantes de comunicaciones, para poder, tenemos 12 sistemas, entre paréntesis, ¿sí? 12 sistemas son redundantes para poder, para que no nos pase lo que nos pasó en 2010. Excelente, muchas gracias. Y bueno, una de las preguntas, ¿cómo hacen los procesos de inclusión en un evento sísmico? Perdón, no lo entendí. ¿Cómo se realizan los procesos de inclusión en un evento sísmico? De inclusión estamos hablando de temas de género, de discapacidad, ¿de eso estamos hablando? Sí. Sí, mire, así nosotros por políticas públicas, en Chile se han emitido varias políticas públicas relacionadas con la inclusión. Nosotros estamos incorporando en todos los instrumentos de gestión, en todos los instrumentos de planificación, todo lo que tiene que ver con la inclusión y la igualdad de derechos. Por lo tanto, todos esos temas están absolutamente en construcción en los instrumentos para poder decir, mire, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a las personas, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas con discapacidad? ¿Cómo están tocados, cómo está ese segmento de la población está incorporado en los instrumentos de gestión, en los planes de emergencia, en los albergues que se construyen? Todo eso está en algunos casos ya terminado y en otros en construcción o en incorporación en los instrumentos de gestión, porque las diferentes leyes que han salido o han emitido con respecto a ese tema, nos obligan a nosotros a incorporarlo. De hecho, tenemos, que yo no lo mostré, tenemos dentro de lo que es el área de la Subdirección de Gestión del Riesgo, lo que son las mesas transversales y las mesas temáticas. Las mesas temáticas tienen que ver con, las mesas transversales tienen que ver con lo que dije, género,
niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, discapacidad, y las temáticas tienen que ver con temas, por ejemplo, tenencia responsable de mascotas, etcétera. Todo eso tiene que estar incorporado en nuestros instrumentos de gestión y trabajamos en eso, lideramos mesas de trabajo que nos dan la solución o nos dicen cómo podríamos incorporarlo en las diferentes planificaciones que nosotros desarrollamos. Ok, muchísimas gracias. Estas han sido pues las preguntas que el público ha observado en este día. Acá tenemos una última que dice que si existe alguna comuna que no cumpla con la ley, ¿cómo se sanciona? La ley es clara cuando salga, cuando se emita. Si no cumple, la sanción que le toca no lo sé y esperemos que no lleguemos a eso. Yo creo que las comunas, normalmente los alcaldes siempre están muy dispuestos a trabajar con nosotros, pero como es una ley, todas las leyes tienen también un sistema sancionatorio en todas partes del mundo. El cómo, cuál va a ser la sanción, no sé, y espero que nunca lleguemos a ese tema. Yo creo que este tema no tiene que entrar por la sanción, sino que tiene que entrar por la convicción. Entonces, pero la ley, todas las leyes consideran una manera de cómo recurrir hacia ella. Además existe la Contraloría General de la República, que son los que tienen que trabajar sobre los actos administrativos que se cumplan de acuerdo a las leyes. Por lo tanto, no puede que algún día se llegue a eso, pero es más por convicción. En Chile los alcaldes se han unido fuertemente a favor de este tema y si el día de mañana hay una comuna o algún alcalde que no cumple, bueno, como dicen por ahí, si yo manejo sin documento y hay una ley del tránsito, me van a sancionar. Es un tema así de sencillo. Esperemos que no llegue esto. Lo que tenemos que hacer, más que el palo, es convicción, con buenos argumentos de que esto es importante para el desarrollo comunal, para su gobierno local, y la gente se lo va a agradecer porque lo que está haciendo al final es salvar vidas en caso de que ocurra algún problema. Okay, muchísimas gracias. En verdad que ha sido una charla bastante fructífera. Su presentación nos ha ayudado bastante para comprender, ¿verdad?, factores que nos pueden ayudar para fortalecer también nosotros la gestión de reducción de riesgo de desastre. Muchas gracias a todos por la participación. Sabemos, ¿verdad?, que Guatemala también es un país que tiene multiamenazas, las cuales nos han afectado en los últimos años. Tenemos diversos volcanes activos, alrededor de 25 volcanes activos, de los cuales 3 se encuentran en constante erupción. Asimismo, ¿verdad?, hemos tenido eventos como los años anteriores, en donde han ocurrido tormentas y huracanes, y también, pues, terremotos. Entonces, estamos también, ¿verdad?, en este estado de ser un país multiamenaza, como ya lo mencioné. Es bastante importante tomar estos ejemplos para poder nosotros implementarlos y lo importante y primordial, ¿verdad?, el desarrollo de las comunidades que puedan ser afectadas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo, muy amable. Gracias. Saludo a Cristóbal también, por favor. Gracias. Muy bien, adiós, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto, Rodrigo. Muchísimo Gracias. gusto conocerlo. Gracias, igualmente. Qué gusto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Rodrigo. Feliz tarde. Buenas tardes, Carla. Gracias, licenciada Ana. Gracias, Rodrigo.
Un gusto, feliz.